Señora Manso, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Bien, bien. Nos hemos preguntado, cuando armábamos este programa a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del domingo 8 de marzo, ¿cuánto podríamos calcular cuál es el costo de la violencia contra la mujer? De hecho, ese costo ya se ha calculado. Antes de todo, recordemos que es violencia. Violencia no son solo los feminicidios, es también la violencia que no llega a finalizar en un asesinato, pero que supone violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o violencia económica. El último estudio global a nivel de Perú que se ha realizado en 2014, y no ha variado mucho porque vemos que cada vez tenemos más denuncias, se calcula que al Perú le cuesta unos 6.700 millones de dólares al año. O te lo pongo de otra manera, César, en puntos de PBI. 3.7% del PBI. 3.7, enorme. Por tanto, tenemos la oportunidad no solo de paliar un tema social sangrante que daña a las familias, daña a la sociedad y desestructura las relaciones entre los seres humanos, pero además esa oportunidad nos conllevaría un ahorro para las arcas del Estado. Por tanto, cada dólar o sol que invirtamos en paliar la violencia va a poder recuperarse. ¿Y por qué se va a recuperar? Porque ahorraremos gastos como asistencia sanitaria, gastos en el Poder Judicial, comisarías, prisiones, niños huérfanos, tratamiento psicológico también de los niños que presencian violencia en las casas. Uno de los sesgos que solemos tener es vincular la violencia a un determinado sector socioeconómico. Sin embargo, todos los estudios coinciden que el nivel socioeconómico de la víctima no es directamente proporcional a la frecuencia de la violencia. La diferencia suele ser la capacidad que tiene la víctima de defenderse. ¿Por qué? Porque precisamente respecto a lo que me has preguntado, cuando se calcula sobre quién recae ese coste de la violencia, casi la mitad recae sobre la víctima. Porque la víctima en muchas oportunidades no puede esperar a recibir una atención médica en el sistema público porque el sistema público no la atiende con la celeridad que necesita. De la misma manera, también necesita asesoría legal para protegerse y no siempre la recibe del Ministerio Público con la celeridad que necesita. Y por otro lado, no olvidemos que casi 3 de cada 4 mujeres trabajan en la economía informal. ¿Y eso qué implica? Que si tú estás varios días sin poder trabajar porque has sufrido un capítulo de violencia, tú no vas a poder llevar dinero a casa. Y si tú no llevas plata a casa, no vas a poder generar los ingresos suficientes para poder pagarte un médico, un psicólogo, un abogado. Hay todo tipo de impacto en los sueños y las expectativas de las mujeres, desde que son niñas, porque hay determinadas áreas, tanto urbanas como rurales, donde el hecho de ir a la escuela a la que tienes que caminar 2, 3 y 4 horas no te asegura poder llegar segura, porque en el camino sufre secuestros, violaciones, abusos. ¿Eso qué genera? Deserción escolar. Y estamos viendo que eso genera una brecha en el acceso a la educación en lugares donde no hay seguridad en la transitabilidad de las personas. Eso de un lado. Y luego también las emprendedoras, por ejemplo, en Gamarra, por ponerte un ejemplo, hay un estudio que comenta que también se repite el mismo número. 45% de las emprendedoras de Gamarra han sufrido algún tipo de violencia. La mitad casi, prácticamente, 45%. Sí, y eso les ha hecho perder unos 59 días de trabajo. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? La solución fácil es echarle la culpa al Estado. Tenemos esa tendencia, ¿no?, de echarle la culpa al Estado de todo lo que no funciona en el país. Pero en realidad es un problema muy complejo que debería abordarse, sí, desde el Estado, sin duda, pero al Estado, la sociedad civil, le tenemos que acompañar y apoyar, desde la familia también y desde las empresas incluso. Porque si lo piensas, con unos datos tan flagrantes, sin duda todas las empresas tenemos algún colaborador o colaboradora que ha sufrido violencia. Podemos hacer protocolos, por ejemplo, de detección temprana, para que cuando tenemos una colaboradora que está sufriendo violencia dentro del trabajo, que podría ser un hostigamiento laboral, o en su casa, podamos detectarlo a tiempo para darle el apoyo que necesita para poder salir de ese círculo de violencia. Porque recordemos que la violencia sin intervención solamente crece. La solución
es una solución conjunta de trabajo colaborativo entre hombres y mujeres, pero desde luego necesitamos que los hombres apoyen a las mujeres en un cambio de mentalidad. Y además pensemos, ¿hay hombres machistas? Sí, pero también hay mujeres machistas. Y muchas veces también somos las mamás las que aplicamos un tipo de crianza que segmenta a niños y niñas y los cría en diferentes maneras. Una de las razones fundamentales por las que las mujeres tampoco pueden progresar en sus carreras profesionales al mismo ritmo de los hombres no es por falta de capacidad ni siquiera de calificación, porque hoy en día tenemos más egresadas de las universidades que egresados. Es por falta de tiempo, porque César, todos tenemos 24 horas al día. Sí, claro. Pero nosotras a la semana dedicamos 9 horas y cuarto más, y nuestra composición entre trabajo remunerado y no remunerado, es decir, trabajo que nos pagan y trabajo doméstico, cuidado de adultos mayores, de niños, organizar la casa, ese trabajo no remunerado en nuestro caso es mucho mayor. Al final del día, ¿qué significa? Trabajamos 9 horas y tanto más a la semana y ganamos menos porque mayor parte de ese trabajo no es remunerado. En igualdad, en términos de acceso a la salud y a la educación, hemos avanzado muchísimo y de eso creo que deberíamos sentirnos orgullosos. Igualdad en el Perú. en acceso a salud y educación. Sí, sin embargo, ¿en qué hemos retrocedido? Por ejemplo, en liderazgo y en posicionamiento en los espacios públicos. Acuérdate las últimas elecciones municipales y regionales. Hemos pasado en 2014 de 45 alcaldesas distritales a solo 15. Solo 15, Y se redujo. Versus 1.600 y tanto alcaldes distritales varones. Y la importancia de eso es el perder espacio público donde las mujeres puedan visibilizar otro punto de vista, otro enfoque, de repente otra manera de gestionar las arcas públicas, los recursos del Estado. ¿Y por qué se están retirando del espacio público? Porque lamentablemente la mujer, cuando se muestra desde el periodismo, desde la política, desde el activismo, sale a hablar, sale a defender determinada ideología, manera de pensar o de ser, y por lo que sea comete un error. ¿Qué se le dice a una mujer en el espacio público cuando comete un error? ¿Se le llama incompetente? No, se alude a Peor que eso. ¿Se le alude quién? A su apariencia física, a la ropa que llevaba, a de repente si está casada o no, uy, está divorciada, no me extraña, ¿quién la aguanta? Nadie dice mala gestora, mala alcaldesa. Entonces el bullying social, la presión en redes, la presión incluso sobre los hijos en el colegio a nivel local hace que esas mujeres acaben retirándose. Y eso es un retroceso porque hemos peleado mucho, estudiado mucho y esforzado mucho para ser parte de la toma de decisiones en todos los espacios sociales. Por tanto, repito mi pregunta, ¿cómo conseguir la igualdad, Natalia? Porque Pues, claro, el escenario es complejo. El escenario es complejo. Desde el Estado hay que seguir impulsando políticas que no permitan la violencia, que no permitan la discriminación y que den oportunidades a niños, niñas, mujeres y hombres por igual. Oportunidades, no todos tenemos las mismas capacidades, pero el hecho de ser hombre o mujer no te limite el acceso a tener una buena educación, una buena salud o transitar con seguridad. Desde el punto de vista de las familias, criar en equidad, repartir el trabajo de la casa. También ese trabajo no remunerado, ser considerados y decir, bueno, esta semana tengo menos trabajo, te voy a echar la mano, la próxima de repente eres tú, o nos turnamos, y que no tengamos el complejo de que lavar platos es de hombre o de mujer o criar hijos es de hombre o de mujer. ¿Ya? Desde las empresas, también creando ambientes y culturas de trabajo que sean inclusivas. Es un problema multidimensional, pero sí me parece bien importante que no apuntemos el dedo solo al papá Estado, que realmente todos desde nuestro ámbito privado, en nuestro comportamiento del día a día, cómo tratamos a una persona que nos ayuda en la casa, cuando hablamos con una persona en un restaurante, en el trabajo, en la oficina, nos comportemos en esa actitud de respeto. Bien, Natalia, muchas gracias. Yo voy a repetir el dato que diste hace unos minutos. En lo que va del año, con el tema del coronavirus, la enfermedad de COVID-19, han muerto en el mundo alrededor de 2.000 poco más, porque la cifra se actualiza día a día, personas por infección y contagio de coronavirus. En ese mismo lapso, en todo el mundo, han muerto 12.500 mujeres víctimas de violencia. La comparación resulta casi obvia. ¿A dónde debemos dirigir la mirada?